Bienvenidos a Matemáticas para la Escuela. Sigamos profundizando con las proposiciones. Verifiquemos que tus respuestas coincidan con las correctas. Hablemos de cada uno de los conectivos lógicos. Comencemos por la conjunción. La conjunción es una proposición compuesta que resulta de unir dos proposiciones simples mediante el conectivo, y. Se simboliza, y se lee, P y Q. Cuando se establece la conjunción entre dos proposiciones, se da a entender que las ideas de ambas proposiciones deben cumplirse. Por ejemplo, si P, Q, son las proposiciones P, Diego es honesto, Q, Diego es confiado. Se escribe P y Q y se lee, Diego es honesto y confiado. Al igual que una proposición simple, una proposición compuesta posee un valor de verdad. El valor de verdad de una conjunción depende del valor de verdad de cada una de las proposiciones simples que la conforman. De acuerdo a lo anterior, las diferentes posibilidades son: presentamos las diferentes posibilidades del valor de verdad de una conjunción, a través de lo que se conoce como una tabla de verdad. Las tablas de verdad son arreglos que permiten conocer todos los posibles valores de verdad de una proposición compuesta, a partir de los valores de verdad de las proposiciones simples. Al observar con detenimiento la tabla de verdad para la conjunción, notamos que, para que la conjunción sea verdadera, ambas proposiciones simples deben ser verdaderas, de lo contrario, será falsa. Ten en cuenta esta observación, para aprenderte cuándo una conjunción es verdadera y cuándo es falsa. Realicemos algunos ejemplos. Ejemplo A. Determinar el valor de verdad de la proposición 12 es múltiplo de 3 y 25 es un número primo. Para darle solución al ejemplo, es importante y cómodo que identifiquemos las proposiciones simples que conforman la conjunción y darles su respectivo valor de verdad a cada una. La proposición P, 12 es múltiplo de 3, es verdadera. La proposición Q, 25 es un número primo, es falsa. Por lo tanto, la proposición P y Q, 12 es múltiplo de 3 y 25 es un número primo, es falsa. Recordemos que una conjunción es verdadera, solamente si las proposiciones involucradas son verdaderas. Ejemplo B. Determinar el valor de verdad de la proposición no P y Q, si P, 1 es divisor de todo número y Q, 5 es múltiplo de 2. Podemos ayudarnos a través de una tabla de verdad, la cual tendrá en las columnas a P, a Q, a no P y finalmente a no P y Q, es decir, 4 columnas. La proposición P, 1 es divisor de todo número, es verdadera. La proposición Q, 5 es múltiplo de 2, es falsa. La proposición no P, nos indica, como vimos en la primera parte de las proposiciones, que debemos cambiar el valor de verdad a P, es decir, de verdadera cambia a falsa. Finalmente, para encontrar el valor de verdad de la proposición no P y Q, debemos utilizar los valores de verdad de no P y de Q. Ambas proposiciones son falsas, por lo tanto y teniendo en cuenta la tabla de verdad para la conjunción, concluimos en que el valor de verdad de no P y Q es falsa. Ejemplo C. Determinar el valor de verdad de la proposición no M y no N, si M, un triángulo tiene 3 lados. N, un triángulo no tiene 3 ángulos.
Nuevamente, usaremos la ayuda de la tabla de verdad, pero en esta ocasión, tendrá 5 columnas, debido a que debemos negar las dos proposiciones simples. La proposición M, un triángulo tiene 3 lados, es verdadera. La proposición N, un triángulo no tiene 3 ángulos, es falsa. La proposición no M, resulta de negar la proposición M, es decir, cambia de verdadero a falso. Y la proposición no N, resulta de negar la proposición N, es decir, cambia de falso a verdadero. En conclusión, la proposición no M y no N, resulta ser falsa. Ahora analicemos la disyunción. La disyunción de dos proposiciones simples se obtiene usando el conectivo lógico, o. Si P y Q son dos proposiciones simples, la disyunción se escribe, y se lee, P o Q. Prestemos atención a la siguiente analogía. Observa la siguiente expresión. Se necesita secretaria que sepa francés o inglés. Al analizarla, tenemos 4 posibilidades. ¿Sabe francés o inglés? ¿Sabe francés o no sabe inglés? ¿No sabe francés o sabe inglés? ¿No sabe francés o no sabe inglés? Ahora preguntémonos, ¿cuándo es aceptada la aspirante? Para el primer caso, donde sabe tanto francés como inglés, la aspirante es aceptada. Para el segundo y tercer caso, donde sabe uno de los dos idiomas, la aspirante también es aceptada. Para el cuarto caso, la aspirante no es aceptada, ya que no sabe ninguno de los dos idiomas. Al igual que la conjunción, la disyunción tiene 4 diferentes posibilidades. Analicemos su tabla de verdad. Observando la tabla de verdad para la disyunción, también es posible obtener una conclusión que nos permita hallar su valor de verdad. Una proposición, P o Q, es falsa, únicamente cuando las dos proposiciones P y Q son falsas. Realicemos algunos ejemplos. Si P, 5 es un número impar y Q, 7 es un número par, determine el valor de verdad de P o no Q. No P o Q. No P o no Q. Para encontrar el valor de verdad de cada una de las disyunciones propuestas, utilizaremos las tablas de verdad, la cual nos permite hacerlo más organizado. Para nuestro primer ejemplo, recordemos que para construir la tabla de verdad, debemos tener en cuenta las dos proposiciones iniciales, la negación que se le está haciendo a Q y finalmente, la disyunción a la que queremos llegar. La proposición P, 5 es un número impar, es verdadera. La proposición Q, 7 es un número par, es falsa. La negación de Q permite cambiar su valor de verdad de falso a verdadero. Finalmente, la disyunción entre P y no Q, las cuales son verdaderas y de acuerdo a la información en la tabla de verdad para la disyunción, tenemos que P o no Q es verdadera. En nuestro segundo ejemplo, ya conocemos los valores de verdad de P y Q, nos faltaría encontrar el valor de verdad para no P y la disyunción no P o Q. La proposición no P, resulta de negar la proposición P, es decir, cambia de verdadero a falso. Teniendo en cuenta los valores de verdad de no P y de Q y la tabla de verdad para la disyunción, tenemos que el valor de verdad de la proposición, no P o Q, es falsa. Para nuestro tercer ejemplo, notemos que tanto P como Q se están negando, y estos valores de verdad ya los conocemos, quedándonos solamente por determinar el valor de verdad de la disyunción, no P o no Q.
La proposición no P es falsa y la proposición no Q es verdadera. Por lo tanto, de acuerdo a la tabla de verdad para la disyunción, la proposición no P o no Q es verdadera. Como ejercicio adicional, puedes construir las disyunciones propuestas con sus respectivas oraciones. Augustus de Morgan. Augustus de Morgan fue un matemático y lógico inglés nacido en la India. Escribió varias obras de lógica en las que planteó diversas leyes. Una de las leyes de Morgan es, la negación de una disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones. Demostremos esta ley, expresada simbólicamente. Para demostrar esta ley, lo que debemos hacer es verificar que los valores de verdad de la negación de la disyunción son iguales a los valores de verdad de la conjunción de las negaciones. Vamos a construir una tabla de verdad, que contenga las dos proposiciones P y Q, sus negaciones, su disyunción, la negación de su disyunción y por último, la conjunción de sus negaciones, es decir, 7 columnas. Para encontrar la cantidad de posibilidades o filas en la tabla de verdad, usamos la expresión 2 a la n, donde el 2 hace referencia a los dos posibles valores de verdad, verdadero o falso, y n nos indica la cantidad de proposiciones simples. En este caso, tenemos dos proposiciones simples, P y Q, por lo tanto, reemplazamos la n por el 2. Resolvemos la expresión, recordando que 2 a la 2 es igual a 2 por 2, es decir 4. En conclusión, tendremos 4 posibilidades o filas en la tabla de verdad. Para los posibles valores de la proposición P, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Siempre iniciamos distribuyendo la cantidad de posibilidades, con la mitad para cada valor de verdad. Como las posibilidades son 4, le corresponde 2 para verdadero y 2 para falso. Las posibilidades para la proposición Q serían alternadamente verdadero, falso. La columna de la proposición no P resulta de cambiar los valores de verdad de la columna de la proposición P. Al igual que la negación de P, la columna de la proposición no Q posee los valores de verdad cambiados de la columna de la proposición Q. Ahora vamos a realizar la disyunción de las proposiciones P y Q. Para esto, recordemos la tabla de verdad de la disyunción. Una disyunción es falsa, únicamente cuando las dos proposiciones son falsas, de lo contrario será verdadero. Para negar la disyunción, basta con cambiar los valores de verdad de la última columna que obtuvimos. Para la conjunción de las proposiciones no P y no Q, recordemos la tabla de verdad de la conjunción. La conjunción de dos proposiciones es verdadera, solamente, si las proposiciones son verdaderas, de lo contrario, será falsa. De esta manera, hemos demostrado que la negación de una disyunción de dos proposiciones es equivalente a la conjunción de sus negaciones. Así, hemos llegado al final de la parte 3 de las proposiciones. En el siguiente vídeo profundizaremos en la implicación y la equivalencia. Te dejo el reto número 3. Hasta pronto. A cada uno de los guantes del recuadro le falta su par. Búscalos entre los guantes sueltos, que están numerados.